Nuevamente, bienvenidas, bienvenidos. Hay una cuestión con la que me gustaría empezar, eh, que tiene que ver con una propuesta que les hago, es una sugerencia que me hizo una de ustedes, precisamente, que me pareció muy, muy buena, muy interesante. Conversando después del encuentro anterior, y yo decía que sentí que por ahí faltó, o que me hubiera gustado que hubiera más intercambio, tipo debate, tipo discusión o algo así. Y una de ustedes me dijo, muy atinadamente, que a veces sentía que quería responder a lo que estaba diciendo la persona que estaba hablando en ese momento, pero que tenía como delante de la fila con la mano levantada a varias, dos o tres personas, y que entonces sentía que si levantaba la mano en ese momento, cuando le llegara el turno, ya la cuestión a la cual quería responder iba a haber quedado muy atrás, y que entonces por eso ni siquiera levantaba la mano. Entonces se me ocurrió hacer como un doble sistema de prioridades. Que quien quiera decir algo, levante la mano con la opción de la manito que aparece abajo en el Google Meet. Pero que si alguien quiere decir algo para responder a lo que se está diciendo en ese momento, que me lo avise de otra forma. Entonces pensé que en el chat, que también aparece acá en el costadito, que me escriba yo, o quiero decir algo, o no sé, que escriba lo que sea para que yo lo pueda ver, y entonces le dé como un sobreturno, diríamos, en términos médicos, y que pueda hablar en ese momento para responder a lo que acaba de terminar de decir la otra persona. Y después seguimos con el orden habitual. Así que, si les parece, les propongo que lo hagamos así, a ver cómo sale, a ver si funciona mejor. Y bueno. Bueno, la idea es que conversemos, vamos a ir empezando, posiblemente llegue alguien más. Pero bueno, la idea, les decía, es ir conversando acerca de los cuentos que leímos en abril, que fueron cuentos con islas, eh, cuentos bastante distintos entre sí. Yo trato de, en general, de jugar con la diversidad y con las muchas posibilidades en muchos sentidos, ¿no? Tanto de géneros como de nacionalidades de los autores, de orígenes y de estilos. Y me parece que en este caso, en este mes, se notó bastante la diferencia de estilos entre los distintos autores y de géneros y demás. Entonces, bueno, esa era una de las cuestiones iniciales que yo quería plantear. Eh, Preguntarles cómo, en general, para empezar por lo más grande, por lo más grueso, qué les pareció, si les gustó la selección que hice, si les pareció que la disparidad que hubo aportó, o si hubieran preferido que yo ahondara más en alguno de los estilos o de los géneros en particular. Bueno, no sé si para empezar quieren decir algo en relación con el conjunto de los cuentos que elegí para este mes. Me- Mientras leo, perdón, es que mientras justo leía lo de Emma, que le parece una buena idea lo de tener derecho de réplica. Que ni siquiera, yo no es que aliente que quiera que discutamos, simplemente que a veces siento, sobre todo me pasó aparte del mes pasado, porque creí que a partir del texto de Camila Sosa Villada iba a haber algún tema más de intercambio, así. Como no lo hubo, eso me llamó la atención. Pero bueno, sí, que todo lo que sea para intercambiar miradas y que exista como ese, entre comillas, derecho a réplica, tratemos de aprovechar. Así que sí, perdón, alguien empezaba a hablar. Sí, me encantó la selección de textos, la variedad, los géneros, algunos más poderosos que otros. Yo en este momento estoy cursando una depresión, entonces me llegó muy, 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 muy profundo en algunos casos, ¿sí? No fue fácil, pero realmente algunos textos me parecieron escritos de una manera poderosa, ¿sí? Sobre todo el último, y me encantó el de la isla que nadie conocía, que no estaba en el mapa. Uh-huh. Claro, los géneros son muy, muy, muy diferentes. Uh-huh. Así que
muy valiosa la selección, me pareció. Bueno, Marcela, gracias por contarnos. Yo justamente busco la variedad y a veces es más sencillo y otras veces no. Y en el caso de las islas, ahora quiero hacer una mención más adelante, pero es un tópico narrativo tan presente a lo largo de la historia de la literatura que sentía que había un montón para elegir y bueno, entonces eso favorece un poco las posibilidades de Sí. variantes. A mí me llamó la atención porque vivo en un lugar enfrente de las islas. Mm, Por eso digo, a ver qué más se puede contar sobre las islas. claro, Tenemos claro. muchísima poética sobre las Mm, islas y narrativa también. ujú. Así que bueno, viene a Sí, sumar. Sí. sí, sí. Y muchas veces pasa, en el primer mes del club de lectura de este año, que fue febrero, hablamos de cuentos de parejas, amor y desamor. Y me acuerdo que una chica dijo que cuando yo anticipé el tema, dijo, "Buah, vamos a leer 4 historias iguales porque las historias de amor son No, todas iguales". Y a veces tenemos como ese prejuicio o esa sensación, así es. pero basta con hurgar un poco en cada tema para encontrar que hay muchísima variedad y bueno, Sí, gracias, sí, es por eso que la literatura vive, ¿no? En esa variedad, en esas historias. sí. Fue un desafío, estuvo bueno. Rodrigo. Me parece que Lidia está desde antes tratando de levantar la mano. Ah, ¿sí? Ah, no Sí. vi. No, Ah, es que lo hace así en la pantalla. bueno, perdón, Lidia, no te vi. Tengan en cuenta que como somos muchos, no todos me aparecen, no a todos los veo. Entonces, quizás en algún caso se me pueda pasar. Pero dale, Lidia, perdón. Buen día, Diga. soy Lidia, soy nueva, es la primera vez, no sabía cómo hacer para levantar la mano porque veo que en la pantalla de Rodrigo hay una mano levantada, Claro. Ahí, pero perdón que no, te interrumpa. Abajo de nuestras caras hay un montón de iconitos, que está el del micrófono, el de la cámara y qué sé yo, y hay uno que es una mano, una manito así. Si haces clic en esa ah, mano, es el levantar la mano virtual. Todo es bueno, virtual. si lo encuentro lo hago, bueno, Dale, si dale. no, bueno, no, a mí me gustó mucho la selección, me gustaron unos más que otros, me gustó mucho El poder de los nombres. Muy mágico, muy fantástico, que es lo que a mí más me gusta en Mm, la literatura. La isla sin orillas me pareció menos, gracias que a tus comentarios pude aclarar algo porque no me pareció que estaba muy, no lo entendí muy mm, bien. Eh, Tenía una idea, pero no sabía si era la que yo pensaba. Y después me gustó mucho también el de la, el del, perdón, no, siga otro porque me Bueno, el otro bloqueó. era el de Franco, no sé si te ayudo con esto. El de Franco Chiaravaluti, el de Terra Nullius, el de la isla en el Ártico. Sí, que no que quieren conquistar una isla Sí. y hay habitantes. Sí, me gustó mucho esa también. Ujú, Después el fragmento de Malvinas, como homenaje me pareció muy bien, pero no sé, me parece que fue el menos que me gustó a mí, el que menos ujú, me gustó. Pero todos tienen su riqueza y todos, digamos, fueron bien recibidos. ujú. Bueno, sí, gracias. El de Malvinas, el de María Teresa Andrueto, tiene una estructura particular que quizás hace que sea como el menos tradicional o el más difícil de seguir. Tiene un sentido también, ¿no? Yo traté al menos el sentido que yo le encuentro, de que justamente es un relato imposible y entonces trato de armarlo a partir de los fragmentos, pero entiendo que yo sabía que jugaba con ese riesgo al proponer esa lectura de decir, bueno, pero esto, ¿por qué, no? Además, arranca como un cuento tradicional y uno se queda esperando después a ver qué pasa con ese muchacho del que nos habla, la hermana, qué sé yo, y después empieza a ver los discursos periodísticos y bueno, como que adquiere otra forma.
que se disfruta también, creo, pero de otra forma. Bien. Estás, Rodrigo, ahora sí vos y después Elena. Hola. Tengo la mano. Ahí está. Sí. Sí, a mí lo que me pareció con respecto a los estilos es que sí, como bien decís, fueron muy variados. Con respecto a mis gustos personales, hubo algunos que me gustaron más y otros menos. Este de Malvinas sí me gustó porque justamente me parece que apunta, como decís vos, a esta cosa imposible de contar y también me parece que todas las partes, o sea, ya sea la parte más quizá poética, la documental o la tradicional del cuento, me parece que todas permiten dar un enfoque distinto y incluso me parece, o yo me pareció notar a mí, como una crítica cuando habla sobre todo del concepto de héroes, por ejemplo, de qué es un héroe y como que hay una crítica a un valor tan importante que tenemos nosotros, que todos, o sea, para nosotros son los héroes de Malvinas, cada uno, pero sin embargo estaba como planteado, o sea, esa parte de ese discurso tan disperso permite abordar esa temática desde una manera un poco más nueva, con una cara nueva. Después, el de Úrsula, yo tengo tengo sentimientos encontrados con Úrsula Le Guin. Yo leí los del Terramar, toda la saga de Terramar, y bueno, después vos dijiste que el cuento era como un precursor de esa saga, y me respiré un poco más aliviado, porque pensaba que la señora esta hablaba solo de los nombres de las cosas en todos sus relatos, porque la saga de Terramar es de este, y dije, esta señora tiene una obsesión con el nombre de las cosas, que me parece como filosofía detrás, interesante, pero sin embargo también como lo narra, y a mí me gusta mucho lo fantástico, pero esa manera, tiene una manera un poco rimbombante de decir todo. Me acuerdo uno que era las cejas pobladas, como un cardumen de no sé qué, con los ojos ciegos debajo, que no ve. Como que tiene esa manera que bueno, te puede gustar o no. A mí como que me parece que se le va un poco, que la narrativa fantástica me encanta, y de hecho el cuento me gustó mucho, pero en cuanto a su manera de narrar en particular, siento eso. Y no, después el otro de la isla me gustó mucho. Después me gustaría ver, si alguien discute, a ver las interpretaciones, porque yo interpreté el otro de la isla, digo, el del archipiélago, el del delta, de si estaba muerto y quién estaba muerto. Y con el último de los osos polares, a mí me pareció, también me gustó mucho, y me gustó mucho cómo aborda poéticamente esta idea de lo inalcanzable y de que él quiere, de esta discordancia en un mundo tan mercantilista y que todos buscan el capitalismo y qué sé yo, este tipo como que busca llegar al fondo de las cosas, ver las cosas, en realidad es como que están ahí en ese mismo barco, viajan las dos miradas del mundo un poco, pero sin embargo a mí la prosa poética me gusta, pero la del autor me pareció como a veces un poco trillada, no sé, quizás es mucho una experiencia personal, pero como hielo, sangre, como cosas que yo me acuerdo una vez que intenté escribir poesía y que me salían cosas así, y como que, no sé, ese fue igual mi percepción y todos tienen una distinta, pero bueno, en general los estilos muy variados y me gustaron mucho los cuentos de este mes, en general. Bueno, buenísimo, buenísimo. Lo del estilo trillado puede ser por momentos sí que pueden aparecer como ciertos elementos o conceptos por ahí que son casi lugares comunes, tal vez forman parte del retrato del personaje que narra, ¿no? Porque recordemos que lo que leemos es como la voz de un poeta al que encuentran en un puerto perdido en medio de la nada y se lo llevan, así que se lo puede entender de esa forma, pero por supuesto, el hecho de que se lo pueda entender así no tiene no es que te tiene que gustar porque hay que entenderlo así, sino que simplemente es como parte de la decisión, en todo caso, del autor. A mí, más que eso, en ese cuento lo que por ahí me chirría un poco es la opción por los españolismos. Vieron que ahí es como una traducción al español de España. Bueno, y eso ahí, de todos modos, ahí aparece la cuestión de que el autor es argentino, pero vive en España hace más de 20 años, y siempre en esos casos surge, al menos como debate interno,
¿no? Los escritores y las escritoras que viven afuera, y sobre todo los que viven en otros países de habla hispana, están ante esa cuestión de qué hacer con la lengua. Tratar de mantener mi lengua argentina, pese a que ya hace más de 20 años que me fui, y ya en Argentina ya no se habla como se hablaba en aquel momento, como hablo yo, o incorporar los términos del lugar nuevo donde vivo. Bueno, esa discusión es una discusión permanente y que no hay forma de saldarla. Es simplemente que pone a cada autor, a cada autora, ante la obligación de tomar decisiones con las que después pasan cosas, ¿no? Cada decisión tiene después su efecto en los textos. Y respecto a lo anterior, y ahora sigo dándoles la palabra a ustedes, pero si querés, Rodrigo, podés discutir conmigo sobre la interpretación del cuento de la isla, porque yo les di mi lectura, que no sé si es la tuya, la de que yo creo que es él, Gabriel, el que está muerto, que Claro, se nos revela al final. Ah, bueno, entonces si querés, no sé, les doy la palabra a Elena y Bartolomé, que están con las manos levantadas, y después volvemos con eso. Elena. Bueno, buen día. A mí lo que me pasó con los 4 textos es que tuve que hacer relecturas. Y también como a Rodrigo, el de Úrsula fue el que menos me impactó. También empecé a recordar muchas cosas cuando leí Andrueto, porque tuve que buscar en la biblioteca algunos libros que yo había traído de la Feria del Libro cuando la visitaba y buscaba material de lectura para traer a la escuela, y también para niños que quería regalar, y había traído el de Andrueto, Misterio en la Patagonia. Sí. Y bueno, ahí asocié con el de Úrsula, porque pensaba que el de Úrsula yo lo hubiera escrito para niños, y no me gustó la forma en que encaró el tema para adultos. Eso es mi visión. Por otra parte, de Andrueto, lo que rescato mucho, que también empecé a buscar qué cosas no había leído, y bueno, intenté encontrar Aldao, porque en mi niñez yo pasaba mis vacaciones en Aldao. Entonces me sentí muy identificada con Andrueto por sus vivencias, por su forma de vida, por lo que vivió, por lo que sintió, y yo me veía en ella en muchas cosas. Así que, bueno, Andrueto yo rescato y comparto con Holguín eso de que Malvinas es una herida abierta, hay un montón de situaciones por resolver, todo lo que vivieron los soldados, el abuso que sufrieron los soldados y que permanecen muchas veces ocultos, ahora más que nunca. Bueno, esa por la parte de Andrueto. Y con respecto a Franco, me ayudó mucho la entrevista que le hiciste. Ahí pude razonar muchas cosas y vi el cuento como una violación. Esa posesión de la tierra como un acto de violación, incluso el vocabulario. El vocabulario habla del desbrigamiento, habla de una prepotencia humana, como alguien lo había citado, y realmente me impactó el vocabulario en el estilo que él lo narra, ¿no? Porque es incluso lo que rescato también es que el cronista al final no quiere tomar parte. Se va hacia un costado y él dice: a mí no me incluyas. Si querés, escribí vos, mandá lo que yo te escribo, pero yo no soy parte de esto. O sea, no se hace cargo de esa posesión. Así que bueno, y el último sí lo tomo como raro. Como diría Mariana Enríquez, que fue una de las personas del jurado que lo hizo ganador, sí, es un cuento extraño que incomoda. A mí me incomodó mucho ese cuento. Y de Franco, el que también digo, qué cuento hermoso, Decidir por mí. Es un cuento maravilloso que te diría que me gustó más también. Rescato porque toma el tema de la familia, que aparece en Franco, y también aparece en este chico, el último de Tomás. Bueno, esa es mi síntesis. Después les doy la palabra a los compañeros y después seguimos debatiendo. Dale. Me interesa mucho, Elena, lo que comentás acerca de la violación. Usaste la palabra violación. Sí, Y la sí que lo es en un sentido
metafórico y quizás no tan metafórico cuando se piensa en las conquistas, ¿no? Y el modo en que los conquistadores llegan a un lugar y se cargan todo lo de ese lugar. No lo había pensado tanto, esto sí, en relación con los términos que usa el narrador del relato, Sí, pero me parece sí, muy interesante esa lectura tuya. Yo tomé varias secuencias y las fui escribiendo, lo que pasa que por ahí es tiempo que le quito a otro compañero, pero hice un rescate del vocabulario y las citas son increíblemente sexuales y de alguna manera es una violación que se impone. Mirá, bueno, si querés después, si tenés ganas, puedes compartir esas citas. Sí, después, pero quiero darle lugar a los demás Por compañeros y eso, después las cito. sí, o incluso si no tenemos tiempo hoy, ahora en el encuentro, por ahí por Sí, las escrito, escribo. no sé si Sí, en sí, el sí. grupo de Facebook o en algún lado, me mandás a mí y yo las Sí, comparto. cómo no, cómo no. Vale. Bueno, una aclaración que quiero hacer porque después de que lo dije al comienzo se incorporaron un par de personas más, es que si en algún momento alguien tiene algo para decir, para responder a lo que se está diciendo puntualmente en ese momento, que me avise, que por el chat diga yo, que levante la mano, no del modo tradicional, para darle la posibilidad de que responda en el momento y no ponerlo en la fila de personas con la mano levantada para que el tema no se pierda. Bartolomé, estás con la mano levantada. Hola, buen día. Yo iba a decir lo mismo que usted, Elena. Incluso me acuerdo cómo el viento sodomiza el barco. Que bueno, me ha parecido una imagen extraña, pero muy gráfica. Entonces, yo iba a decir exactamente lo mismo que usted. Eso me ha llamado la atención al principio del cuento. Y después hay una cosa que me hubiera gustado preguntarle al autor, a Franco, es la precisión de los nombres de la navegación. Parece que uno ha estado leyendo Julio Verne o Emilio Salgari, que sabían todo sobre todos los teóricos sobre los barcos y decían los nombres de cada una, los nombres de las piolas y los nombres de las velas, cada una con lo que corresponde, o los nombres rusos de dónde los ha sacado. Eso a mí me hubiera gustado preguntarles, saber si sabía algo de navegación para ser tan preciso. Y con el Perdón, Bartolomé, te interrumpo para responder esto. Yo sospecho que no. Franco es un gran viajero, esto creo que lo charlé con él en la entrevista, viaja mucho, sí, pero no creo que su conocimiento de los términos y de las cuestiones de la navegación vengan porque haya viajado en barco. No lo creo, no sé, pero hoy por hoy vieron que ya casi nadie viaja en barco. Así que me imagino que se habrá documentado, que lo habrá investigado, y lo mismo con los nombres rusos y demás. A veces pasa cuando uno lee un texto y dice, esto seguramente tiene mucho trabajo detrás para investigar cómo es, y el efecto que genera es, por un lado ese razonamiento, y por otro lado, el decir, no estoy entendiendo porque no conozco de qué me habla, pero me gusta que me diga estos términos porque si se me da por ir a investigar, ahí sí voy a entender, y si no, me quedo con la idea de que están pasando cosas que tienen que ver con ese tema puntual del que me habla. Pienso en un cuento de Ricardo Piglia titulado El joyero, y recuerdo que cuando lo leí tuve una sensación parecida a esto, porque hablaba de ciertas herramientas y de ciertos trabajos y técnicas que aplicaba el joyero, el que habla el cuento, sobre la pieza en la que trabajaba, y yo pensaba, no sé qué es esta herramienta, no sé en qué consiste lo que me estaba diciendo, pero me gusta que me lo cuente, aunque no lo sepa, y Piglia no era joyero, entonces me imagino que lo mismo, hizo el trabajo de averiguar en qué consistía cada cosa. Eso me parece que es un buen trabajo. Sí, porque son muy exactas, no es porque yo sepa nada, pero evidentemente son muy, he buscado un par de palabras y sí, son muy exactas. Sí. Y el de Úrsula, bueno, ya he leído algunas cosas de ella y la imaginación que tiene, no sé de dónde la saca, me maravilla la imaginación, los nombres que usa, porque todos parecieran nombres de tradiciones diferentes, mezclados, hay nombres y apellidos, pero el final,
parece una película de Disney, uno que se transforma en un dragón y que se pelea con el otro que no sé con qué se transforma y desaparecen. La traducción, ahí yo he separado unas palabritas, por ejemplo, en el de Úrsula hablan de Sarco, Gaznápiru, Sí. concertinas, ¿no? Me llamó la atención, no sé si esas palabras tan raras están en el original, en el idioma en inglés, o la persona que la ha traducido se ha puesto en ese trabajo de buscar. El Sarco es de la persona que tiene ojos de distinto color, que no sé cómo le llamamos acá en la Argentina, pero es uno de los personajes, ¿no? También ahí tengo un problema con el de Úrsula K. Le Guin, porque a mí toda la primera parte hablan en presente. Alguien que lo ve salir, que cuenta cómo es este hombre, que habla con con el tal, la comida, y cuando pasamos al futuro, mi impresión es que también, si el futuro es la llegada del otro mago, mi impresión es que también hablan en presente. Ahí yo no lo sé, no sé si yo estoy equivocado o es mi impresión. La verdad es que me ha llamado la atención. Claro, creo que el presente, no me acuerdo ahora exactamente, pero el presente narrativo, el presente histórico que se suele llamar a veces, funciona de todos modos, aunque, digamos, aunque se narren acciones que suceden en momentos diferentes, se respeta la cronología, digamos, y aunque todo esté narrado en presente, se supone que lo que se cuenta primero sucede antes y lo que se cuenta después sucede después. Yo no recuerdo que existiera algo que no me cerrara ahí respecto de los tiempos. Perfecto. Bueno, ahí explicaba Emma en el chat lo de tener ojos de color diferente, es heterocromía, concertina es un bandoneón de 6 carillas. Concertina lo busqué mientras leía, lo del Sarco no recuerdo haberlo buscado, no recuerdo qué me pasó con ese término en el momento de la lectura. Es cierto, una cosa que me planteé ahora, hace poco, debería incluir los nombres de los traductores cuando mando textos traducidos, porque es importante, y hasta ahora no se me había ocurrido. Yo a veces meto mano en alguna traducción cuando son cosas muy pequeñas y que sé que no estoy alterando nada. Por ejemplo, cuando está traducido en vosotros y yo lo paso a ustedes, en algún caso puntual, el resto no me meto porque no soy traductor, pero en algún, o cuando ponen coger en vez de agarrar, qué sé yo, como, no sé, digo, a veces siento que distrae más que otra cosa una traducción así, pero tenemos una persona que nos puede hablar de traducción literaria, que levantó la mano para hablar de traducción, que es Nat. Así que no sé si querés decirnos algo concreto, puntual sobre esto. No, bueno, de lo que está diciendo Bartolomé, por ejemplo, bueno, yo tuve de profesora de traducción literaria a Margaret Averbach, que justamente tradujo mucho a Ursula Le Guin, y quizás este cuento lo haya traducido ella, podría llegar a ser, y ella escribe mucho fantasía, escribe mucho literatura infantil y juvenil, pero también tiene algunos libros para adultos muy buenos, y uno que les recomiendo si les gusta la fantasía es Umbrales, es increíble esa novela de fantasía para adultos y es increíble. Increíble. A mí no me gusta la fantasía, pero ese libro me voló la cabeza. Y ella tiene toda una parte ecológica, así como que toda la fantasía igual tiene que ver con nuestro mundo y con la ecología. Ella, bueno, escribe muchas reseñas para Página 12 y para Enie también. Bueno, no, lo que le iba a decir es que ella lo que nos enseñó con el tema de los nombres, por ejemplo. Yo, bueno, nos mandaste de Úrsula, cuando vi Bajo Colina, agarré, fui y busqué el inglés porque no me lo banqué, pero bueno, justamente ella nos decía, bueno, ¿cuándo tengo que traducir nombres? Bueno, cuando tienen un significado, como en este caso, Underhill tiene un significado, entonces ahí lo tengo que traducir, no lo puedo dejar en inglés, porque tiene un significado para la historia. Y bueno, y así con cosas, ¿qué pasa? Que si el autor está inventando un nombre, como me sale ahora, por ejemplo, el de Alicia en el País de las Maravillas, el monstruo, que se llama, no me acuerdo cómo, pero que es un nombre raro,
Bueno, ahí tengo que ver qué hago, lo dejo en el original o lo El cambio. Bueno, es Jabberwock, una, ¿no? claro, ese, que no es una palabra que no existe en inglés, lo inventó. Bueno, ¿qué hago? ¿Invento algo que tenga el mismo tipo de rima o no? Sí, es como toda una decisión que tiene que tomar el traductor. No sé si respondo, pero bueno, pasa mucho que a veces en las traducciones hay palabras como te pasó vos, Bartolomé, que decís, ¿qué es esto? ¿Es inventado o es una palabra de verdad? Y realmente pasa. Yo en un momento me tocó traducir unos cuentos de Conan Doyle y aprendí que Leondina es la cadenita del reloj de bolsillo. Mi mamá se llamaba Leondina y Mirá. ninguno de nosotros sabíamos que quería decir eso. Entonces, bueno, pasa eso con la traducción literaria, que a veces uno se encuentra con palabras, hay muchas palabras de castellano que no usamos y que son maravillosas, ¿no? Y estas palabras que acá las compañeras explicaban que quieren decir, muchas palabras que no usamos y de repente cuando uno traduce, las empieza a conocerlas. Y Sí. está muy bueno. Sí, mi principal duda en cuanto a traducción, y sin que con esto pretenda yo que hagamos de un foro sobre traducción, porque no es la idea, pero sí que me pasa que cuando es una palabra que existe en castellano y que no la usamos por desconocimiento, entiendo que se la use. Por ejemplo, de la cadenita, que no sé si entendí bien, Leondina era. Leondina. Leondina, Mi bueno. mamá se llamaba Leondina, pero todo el mundo le decía Leo, entonces todo el mundo se pensaba Claro. en honor. Y ella no decía, porque Claro. no le gustaba el nombre. Entonces ella nunca decía que se llamaba Leondina, pocos lo sabían. Es para un cuento, la historia del nombre de tu mamá es para un cuento. Sí, sí, Bueno, lo aprendí en un cuento de Sherlock Holmes. claro. Después, otra es la traducción de los nombres, tal cual como decís, se entiende, ¿no? Aunque bajo colina no suene horrendo, pero bueno, tiene sentido en cuanto al significado del cuento y demás. Pero después hay otras cuestiones que es, por ejemplo, ¿por qué Gaznápiro? ¿No? Y entonces ahí, cuando yo me cruzo con una palabra así en un relato, digo, ¿por qué el traductor o la traductora elige esa palabra en concreto? Si es una persona simple y crédula, ¿por qué no poner tonto, simple, o no sé, una palabra más cercana a nuestro vocabulario? ¿Y por qué elegir Gaznápiro? Entonces pienso, tal vez la palabra en el original es tan extraña dentro de su lengua como Gaznápiro en nuestra lengua. Pero ese motivo puede ser como puede no ser. Puede ser que al traductor le gusta esta palabra o que siente que es la que más se corresponde, qué sé yo. Hay infinidad de motivos y siempre quedamos como en ese lugar, ¿no? Cuando no manejamos la lengua original y leemos la traducción, es una duda que muchas veces no podemos Sí, y a esclarecer veces nunca. lo dice el editor también, porque también uno de los cuentos estos que traduje se llama El carbúnculo azul, en inglés, que carbúnculo, o sea, también existe rubí. Y bueno, me dijo, no, pon el rubí azul. Bueno, pero en inglés no dice rubí, dice Sí, carbúnculo, carbúnculo, que también es raro. Y no, bueno, va rubí. Entonces lo decide el editor a veces. Sí, sí. Creo que carbúnculo se dice también carbunclo, y el primer relato de Sherlock Holmes que yo leí fue El carbúnculo azul, y me quedó el recuerdo de esa palabra por haber sido hace muchísimo el primer texto de Sherlock Holmes. Bueno, gracias, Nat, por las aclaraciones. Rodrigo. A mí me pasó con respecto a las traducciones que leí varios libros de escritores argentinos en inglés. Y también, también obviamente depende del traductor y del editor y de muchos factores, pero sí encontré una cierta correlación de escritores que tienen un lenguaje más asequible en español versus, por ejemplo, leer Borges en inglés, que ya de por sí en castellano cuesta, y como que encontré esa correlación que apunta un poco a lo que decís vos de bueno, la palabra más rara la metemos más rara también. Y después, con respecto también a esto de la extrañeza de las palabras, que vos decís que te gusta, que te gusta, por ejemplo, ver o leer algo de lo que no sabías que existía y que quizás nunca lo sepas, pero que está ahí, que le da una especie de estética al texto. Y yo una vez estaba escribiendo, perdón la autorreferencia, pero estaba escribiendo sobre un barco y era el personaje era un tipo que era muy callado y que no se sabía mucho en tierra, pero en un momento se subía al barco y era el as del barco. Entonces, por unas maravillas del destino, yo tengo un amigo que viaja en barco y es escritor, así que le dije, ayúdame a escribir esta escena. Y me acuerdo que él me dijo, y empezó con
me pasaba, ¿no? Todas las partes del barco, qué sé yo, y yo le decía más, porque el tipo tenía que ser medio irónico, ¿no? Y él como escritor me dijo, no, más no, que no se va, o sea, el lector se aburre o se pierde. Entonces, como que está bueno ese límite que siempre es, que es un juego también, como todo, ¿no? De hasta qué punto pones lo que no se entiende y hasta qué punto pones la palabra más simple, porque muchos escritores te van a decir, no, poné la palabra, hablás como hablas de verdad, si no te volvés un rimbombante también. Claro. Y está bueno ese juego, que bueno, es el arte también y hay que aprender a manejarlo, ¿no? No sé cómo. Sí, encontrar el equilibrio. Hay un sketch de Lelutier que juega con esta idea, que están en un barco y entonces uno dice, velas a babor, no sé qué, al no sé cuánto, y bla, bla, bla. Y el otro lo mira, no entiende nada, entonces pregunta, ¿y de postre? Bueno, y pensaba en tu amigo que es marinero y escritor, pensaba que algo se me había ocurrido antes, bueno, la otra es hacer como Joseph Conrad, que es dedicarse 20 años a ser marinero y después de eso asentarse en tierra firme y dedicarse a ser escritor. Y como casi cualquier especialidad acerca de la cual uno desea escribir, si uno primero puede pasarse 20 años practicando esa especialidad, mejor. Pero bueno, o Hemingway, ¿no? Con El viejo y el mar, ese libro también tiene un montón de cosas de barco, tremendo. Claro. Hay toda una tradición de autores que se dedicaron primero durante mucho tiempo a algo con vidas de mucha acción, ¿no? Tanto en el mundo de los marineros como en otros ámbitos, y eso se nota mucho después, al momento de la escritura. Que no es que sea imprescindible, porque también hay otros que nunca se dedicaron a hacer lo que pasa en sus libros, y sin embargo sus libros son muy buenos igual. Mencionaban a Julio Verne antes y a Salgari, creo que Bartolomé. Bueno, ellos no fueron viajeros ni navegantes y qué sé yo, y sin embargo tenían una gran habilidad para reproducir en sus textos historias que transcurrían en lugares y en ámbitos donde ellos nunca habían estado. Siempre se los pone como ejemplo de que se puede escribir incluso sobre temas que uno no conoce de primera mano. Y siempre que a mí me ponen ese ejemplo, digo, pero ojo, son excepciones también. No es tan habitual que eso suceda. Es cierto que es posible, pero no surgen todo el tiempo Julio Vernes y Emilio Salgaris, ¿no? No es que levantas una piedra y sale uno, sino que hay que... cada tanto surge alguno, y además ellos vivieron en una época muy distinta de la nuestra, y hoy tenemos acceso a casi lo que se nos ocurra en cuanto a información al alcance de una pantalla. Entonces, eso también influye. 20.000 leguas de viaje submarino es insoportable. Y la anécdota, con perdón de la expresión, la he leído cuando tenía 12 años, y la anécdota en realidad es mínima. Son páginas y páginas de descripción de cardúmenes de este tipo, de un montón de pescados, de fauna marina, que bueno, que en aquella época, por un lado, era sorprendente. Hoy ni los zoológicos sorprenden a los chicos porque ya conocen todos los animales por internet. Bueno, yo debo decir que me divertí mucho con 20.000 leguas de viaje submarino, la leí de bastante grande y me divertí mucho, y lo mismo se puede decir de La ballena, como de Moby Dick. Moby Dick también está llena de descripciones y de datos acerca de ballenas que, depende en el momento en el que uno se encuentre, te puede parecer un embole atroz, y yo lo entiendo si alguien que lo encara de cierta forma y le parece eso, pero también es una novela apasionante. Lidia. Sí, referido al lenguaje, depende del gusto de cada uno, porque también está Víctor Hugo que, por ejemplo, Nuestra Señora de París o todos esos clásicos, usa un capítulo para describir, no sé, un elemento, o un barco o algo así. Y me acordaba también de Borges y de Cortázar, que Borges tiene un lenguaje, tiene palabras, sus famosos adjetivos, que no son comunes, que no son del habla
que nosotros estamos acostumbrados y que puede gustar, a mí me gusta mucho. Y Cortázar, que habla con un lenguaje cotidiano, coloquial, y que también, bueno, de eso depende del genio del escritor, ¿no? Y también hay textos que son muy despojados, con palabras, con pocas palabras, y llegan lo mismo, ¿no? Es lo mismo que cuando leímos El extranjero, por ejemplo. Y acá hay un cuento que es muy despojado, pero en este momento yo no sé cuál es de ellos, que hay uno que es despojado completamente, completamente a mucha distancia de El poder de los nombres, que a mí me gustó mucho, porque a mí me gusta mucho, por ejemplo, Alicia en el País de las Maravillas, que se mencionó, es mi libro preferido y no es un libro para niños. Para mí no es un libro para niños, Alicia. Bueno, más o menos, más o menos era lo que quería decir. Está bien. Yo supongo que el cuento, perdón, de estilo más despojado es el de Thomas Downey, el de La isla sin orillas, que precisamente Sí. en lo despojado de su estilo también hay un propósito, ¿no? Que es informar lo menos posible para dejar todo el peso de la interpretación en nosotros, que ahora ya vamos a volver a eso porque sí que no quiero que nos vayamos sin hablar de ese tema. Respecto de Cortázar, que lo nombrabas y hablabas del lenguaje coloquial y demás, es un muy buen ejemplo para pensar en cómo el lenguaje de alguien que se va a vivir a otro país queda solidificado, perdón en el término, de la manera en la cual se hablaba en ese país de origen en el momento en el que él se fue. Entonces, eso era algo que le criticaban a Cortázar, que ahora ya desde nuestra distancia se difumina cada vez más, es más difícil de advertir. Pero en el tiempo en que Cortázar publicaba sus libros, en los años 70, le decían, vos ponés personajes actuales que viven en la Argentina de los 70, pero hablan como los argentinos de los años 40. Porque Cortázar se había ido, no sabía cómo hablaban los argentinos en la Argentina de los 70. Bueno, de todos modos, eso es casi un detalle, ¿no? No tiene demasiada importancia, aunque se lo pueda criticar, pero bueno, era algo que se relacionaba con algo que yo había mencionado antes. Y también hablabas de dos cosas más. Lo primero, hay como un límite bastante difuso en ciertos textos en cuanto a literatura infantil o no infantil. Pasa con Alicia, pasa con ciertos textos de María Teresa Andrueto y pasa incluso con Úrsula Le Guin, con un montón. Y desde hace unos años, bastante, hay como una corriente que busca dejar de lado esas etiquetas, ¿no? Y dejar de poner, bueno, esto es literatura infantil, esto no, esto es para tal edad. Vieron que cuanto más, es algo muy del mercado, ¿no? Tal cosa es para de 7 a 9 años. Bueno, pará, déjame que elija mi hijo, mi hija, que si quiere jugar o no con esto. Bueno. Entonces, y creo que pasa eso, ¿no? Con autores y autoras realmente de mucho talento, y el texto excede las categorías de si son para niños o no para niños, ¿no? Como trasciende un poco esas fronteras, y creo que eso habla de los grandes autores, de los grandes textos. Quizá con El Principito como ejemplo más clásico también. Y otra cosa que mencionabas era Víctor Hugo y sus novelas como Nuestra Señora de París o bueno, Los Miserables y otros. Y yo hay algo que cuento, perdónenme si esto ya lo conté, pero siempre lo cuento porque me parece muy gráfico en este sentido. Cuando yo leí Los Miserables, que es una novela muy larga, de más de 1000 páginas, y estaba ya en el tramo final de Los Miserables y quería terminarla. Quería terminarla un poco por la satisfacción, no es que me aburriera, pero quería ya terminarla y pasar a otra cosa, y por otro lado, por la satisfacción que genera en sí mismo terminar un libro siempre, una novela. Y es una novela que tiene muchos pasajes muy descriptivos, como estos de las ballenas, en Moby Dick y demás. Una vez lo escuché a Rodrigo Fresán, un autor argentino que vive en Barcelona hace muchos años, que hablaba de las novelas del siglo XIX, esos grandes novelones, de todos muy largos, ¿no? Que muchos de ellos se publicaban en diarios con formato de folletín. Y decía, muchos de los lectores de esas novelas eran personas
que se pasaban toda su vida sin alejarse más de 30 kilómetros de su pueblo, ¿no? Literalmente. Entonces, por ahí vivían en las afueras a 100 kilómetros de París y no conocían París. Y vivían la vida entera en ese pueblo y bueno, era otro tiempo y pasaban esas cosas. Entonces, los autores, pensando en esos lectores, se sentían en el compromiso de explicarles a esos lectores cómo eran los ámbitos y los escenarios en los que transcurrían sus historias. Entonces, por eso es que nos encontrábamos con esas grandes descripciones tan detalladas y tan extensas que hoy por hoy son inimaginables en cualquier texto que se escriba en la actualidad. Bueno, en mi experiencia, me iba acercando al final de Los Miserables y los personajes en un momento van a escapar por las alcantarillas y termina un capítulo. Y yo me acuerdo que pensé en ese momento, por favor que no se ponga a describirme las alcantarillas. Y dicho y hecho, venían 20 páginas de descripción, de historia de las alcantarillas, de la vida del arquitecto que diseñó las alcantarillas y todo eso. Y bueno, nada, era... Parte de mi compromiso con Víctor Hugo era leerme esas 20 páginas con lo de las alcantarillas, hasta que por fin terminó y retomaba la fuga de los personajes que se metían en las alcantarillas para escapar de no me acuerdo qué. Bueno, nada, es parte de la experiencia lectora también. El precio, el pequeño precio, entre comillas, a pagar para disfrutar de esas grandes obras. Elena. Sí, yo, si bien no dije que no me impactó tanto Úrsula, sí quiero rescatar de ella y de María Teresa, las dos mujeres que leímos, la posición feminista, incluso de Úrsula ya en el año 26, cuando decía que las mujeres no se habían inventado, por lo tanto yo soy un hombre. Y esa frase me voló la cabeza cuando en ese tiempo, en esa época, ella tenía que sentirse hombre para escribir. Y por otra parte, los consejos que ella misma da respecto a la escritura, cómo escribir y cómo tener confianza en lo que uno escribe y en la historia que cuenta. Así que, bueno, eso, porque me tocó a mí con el tema de los nombres, yo tengo el nombre de las dos abuelas. Y lo padecí en toda mi infancia. Odiaba mis nombres, porque decía, son nombres de viejas. Hoy los valoro porque me encanta, porque los quiero, porque son de mis abuelas, porque me gustan, pero sí, el poder de los nombres es una cosa que para uno mismo, para la identidad de uno, impacta y tiene que ver con nuestra historia. Eso por un lado. Y de María Teresa leí muchos reportajes que ella dio y realmente el tema del feminismo, ella le caló desde muy joven, cuando ella habla de su historia, de su familia, de lo que vivió, de lo que sufrió. Bueno, esas dos cosas quería rescatar. Y con el cuento de Tomás, me ayudó mucho saber su formación como guionista, porque él dice, yo no quiero decir él está triste o fulano está triste, sino contar la tristeza en la forma, con menos palabras posibles. Él habla de la ambigüedad y él habla de sacarse la basura de uno mismo. Por eso ese cuento me gustó mucho. No compartí como Rodrigo tu análisis. A mí me quedó ahí picando el tema de por qué tira los documentos. Ese hecho a mí me dice, ¿no será que él es un asesino en lugar de ser un fantasma? Y yo lo veía desde otro ángulo, no como fantasma, si bien Tomás habla mucho de los fantasmas, habla de la familia, incluso se le pregunta si hay cosas de su historia personal. Él dice, y no, pero a veces incluyo. Y bueno, no sé, ahí habría que también que debatir sobre tu interpretación, porque hay cosas que no me cerraban y quizás me ayudó mucho saber lo que piensa Tomás acerca de la escritura, cómo escribe, cómo narra, y cómo uno va viendo las visiones, las imágenes, la metáfora, el recorrido que él mismo hace. Así que bueno, ese es mi aporte. Bueno, tu interpretación más plausible, digamos, porque
ninguna interpretación va a ser definitiva, ¿no? Cada No. uno va a tener una mirada, pero en tu caso la más plausible sería que Gabriel es un asesino y que mató a Paula. Podría ser, no, no la cierro, porque ya te digo, hay muchas aristas, hay muchas ideas ahí, e incluso me gustaría trabajar el tema de volver a trabajarlo y ver qué puedo encontrar, porque no cerré la historia. Bueno, muchas gracias. Una aclaración pequeña es que Ursula K. Le Guin nació en el año 29, pero lo que dice de la invención de las mujeres es algo que dijo mucho después, ¿no? Sí, Ella se propone a sí mismo, sí, es verdad. es algo que no está en el cuento, está en una charla, un discurso que ella dio ya en los años 2000, si no me equivoco, que se llama La invención de las mujeres, Sí, y juega con esta idea de que en el momento en que ella nació, las mujeres estaban tan silenciadas y ocultas y eclipsadas que es como si no existieran, y por eso cuando ella nació era un hombre en realidad, aunque que no lo fuera. Bueno, es muy, muy bueno ese texto. Si pueden, búsquenlo entre el material extra que yo mandé. Bueno, Bartolomé dice que también pensó que la había matado, y Alejandra que está de acuerdo con vos, Elena. No sé si es con esto en concreto en general, pero bueno. Rodrigo, estás con la mano levantada y quiero escucharte hablar del cuento de Thomas Downey. Bueno, yo iba a decir algo del de Úrsula, pero vamos con ese. Como quieras, lo que vos quieras. No, vamos con el de Tomás. Yo creo que tu teoría, a mí, la parte que no me cerraba de tu teoría es que, o sea, está la imagen de la mujer fría y muerta. O sea, esa parte que es difícil de explicar si él ya estaba muerto, por qué la ve a la mujer muerta, o aunque sea yo no lo veo mucho. Y después lo que fui viendo ya dieron a lo que dijeron, que él podría ser el asesino. Y me parece que, bueno, el hecho de que huye y que rompe los documentos y etcétera, pero que después se va a este lugar y después hay una serie de, porque el resto empieza a morir también. Y, o no, pero el tipo, por ejemplo, el de la carretilla que estaba ahí, él dice que no se acuerda, pero en un momento, o sea, está bien, está el juego ese del tiempo que se detiene, por un lado, y que podrían haber pasado años, pero por otro lado está él que mucho no se recuerda de por qué murió el tipo, y después está el incidente con el niño, que se cae al río, y que está el detalle de que él dice, voy tranquilo a rescatarlo, como que no me apuro, y yo, aunque sea como lector, sentí que a partir de ese momento donde sucede ese incidente, el niño como que se vuelve más etéreo, pasa de estar como que se preocupaba y que cuando lo llevaban en el bote se preocupaba qué pasa con mamá, dónde está, qué sé yo, a ser como esa figura que él termina viendo de todos. O sea, como que empieza, yo lo sentí como que el niño pasó al reino de los muertos, que el tipo que tiene el problema del asesino es capaz de ver. Y sentí como que había esa inversión al final, que es como, al final él se quedó solo y con frío en el mundo de los vivos, y los demás estaban en este den un poco de los espectros, y lo miraban a él y hablaban entre ellos, porque ellos eran los espectros. Como que yo entendí que él va matando a todos y tiene como una especie de esquizofrenia que no se acuerda o que se olvida, etc. Y lo último que quería decir de Úrsula, ya que iba a decir eso, es que también sentí que este cuento en particular tenía como algunos problemas en cuanto a la lógica del cuento, me pareció, porque me hizo acordar lo que decía Bartolomé del final de Disney, que justamente cuando se enfrentan los dos dragones, no, el dragón con el tipo, todo el cuento estaría hecho para que, si el tipo sabe el nombre, y el nombre es lo principal, ¿por qué gana el dragón? Yo esa parte como que lo entendí como... Y también como esa cosa medio ad hoc de que los huesos que habían encontrado también en el otro lugar, que eran de otro dragón, que no se explica, o sea, como que está un poco como traído de los pelos, o aunque sea yo lo sentí así como un poco, que los argumentos como que ni siquiera cierran con la narración que ella misma había planteado. También el testigo que es el humano, que se lleva a que lo vea, me pareció también como un recurso que era, ok, acá vamos a contar, necesitamos a alguien a quien contarle la historia. Entonces, traemos a este tipo y a partir de ahí el lector se entera.
que después cierra un poco mejor, porque si uno lo piensa, son los que huyen, y huyen, son los únicos que saben el nombre, es el único que sabe el nombre del dragón, el humano. Y es como, bueno, el poder, o sea, el ínfimo humano que termina con un poder extraordinario. Pero sí, en cuanto a narraciones, me hicieron ruido varias de esas cosas. Sobre esto último, yo creo que el poder, pero creo que soy bastante menos conocedor del mundo de Úrsula Le Guin y de Terramar que vos, pero se me hace que la cuestión del poder del nombre es revelar la verdadera identidad del poseedor de ese nombre. Y como la verdadera identidad del dragón es dragón, creo que hasta ahí llega el poder de Barba Negra, que es el otro mago. El otro mago esperaba que al decir el verdadero nombre, el Yevaud, el otro, su oponente, quedara reducido a la categoría de mago. Y no queda reducido a la categoría de mago humano, sino que sigue siendo un dragón. Y le gana por ser un dragón, por fuerza física y porque tira fuego por la boca. Eso es lo que entendí yo. Ahora, si hay alguna otra ruptura de la lógica interna del relato, no lo sé. No me pasó. Bueno, de todos modos, incluso hasta le admito a si estuviera Úrsula viva y acá conversando con nosotros, nos diría, bueno, fue el primer cuento y después todo el desarrollo vino después y esto queda como una especie de mito, que lo dice, ¿no? Que queda como parte de la mitología de Terramar, ni siquiera es como la historia real concreta. Así que bueno, eso se lo admitiría yo por ese lado. Con respecto a tu mirada del cuento de Downey, la verdad es que me gusta mucho. No se me había ocurrido, y me gusta mucho, no se me había ocurrido que el chico se muriera ahogado y que pasara al mundo de los muertos. Me gusta. Seguiría teniendo como la complicación, digamos, la cuestión del tiempo. Yo creo que si me fui enseguida por el lado de que él está muerto, es por las alteraciones en el transcurso del tiempo, de las personas y de la naturaleza, y la importancia del tiempo en todo el cuento y del cuento en el conjunto, ¿no? Esto que yo comentaba, que el libro es acá el tiempo es otra cosa. ¿Y por qué el tiempo es otra cosa? Bueno, porque él está en otro lugar que está fuera de nuestro mundo real. Por eso enseguida yo me fui para el lado de que el que está muerto es él. Pero entiendo que justamente al permitir muchas interpretaciones, al ser tan escueto, ¿no? Vuelvo a algo que comentábamos antes, al dar tan poca información, bueno, permite un montón de miradas y juega con eso, precisamente. Hay varias personas con la mano levantada, pero si alguien quiere responder, le recuerdo con esto, si alguien quiere decir algo muy concreto para responder a lo que estamos diciendo, que me avise y le damos prioridad. A mí me llamó la atención el tiempo que demora en ir a sacarlo al chico. Es decir, se saca los zapatos, se saca la ropa. Uno hubiera pensado, el tipo se tira como urgentemente y no se demora todo ese tiempo. Sí. Y la isla sin orilla a mí me suena algo así como la isla eterna o la isla inmensa, como la soledad del tipo. Yo lo entendía que una isla sin orilla es una isla inmensa o eterna y el personaje queda solo al final. Y que los demás estaban muertos, no él, ¿no? Claro, sí, es la mirada que están proponiendo, que me van a ganar en cantidad, así que tal vez tengan razón. No es una cuestión de votos, pero tal vez sea más probable lo que dicen ustedes. Alejandra. Sí, hola, ¿cómo están? Me enganché un poco más tarde y justo escuché lo de Elena, y sí, con respecto al cuento de Downey iba a decir eso, que yo concuerdo con Elena y con Rodrigo, lo dijeron perfecto. Yo también pensé eso, que él terminaba deshaciéndose de todo para quedarse él solo. Y ahí sí, por ahí entraba como en una especie de, o ya estaba psicótico o entraba en una especie de psicosis, donde no determina qué es la realidad y qué es el sueño. Por ahí lo que a vos te llevó, pienso, no sé, también otra cosa que ayudó a pensar que él era el que estaba muerto, es
que él pensaba en la plata, ¿no? Es decir, me quedé sin plata y cómo hay comida y cómo seguimos viviendo y cómo estamos. Algo que pasa por ahí, también a veces uno sueña esas cosas, ¿no? Y dice, ¿cómo estoy si no tengo plata? Pasan los sueños que a veces uno piensa y se las arregla y no sabe cómo porque no tiene los elementos, por ejemplo, ¿no? Y también Downey es como en algún punto como Úrsula, pero recargado, o sea, como que tiene más, ¿cómo te podría decir? Como más espacios abiertos a pensar, ¿no? ¿Qué podría haber pasado? ¿No? Así que bueno, eso. Sí, sí. En el caso de Úrsula hay más fantasía o es más maravilloso, digamos, ¿no? Sí. No da lugar a interpretaciones. Está ahí, el dragón está ahí. No es que podemos pensar que es un dragón, pero también podemos pensar que es otra cosa. Sí, sí. Es mucho más concreto en ese sentido. Y Downey se propone todo lo contrario. Se propone ser ambiguo, ¿no? Ofrecer las múltiples posibilidades, incluso dejando datos que parecen no tener sentido y a los que les podemos dar un montón de sentidos distintos. Por ejemplo, lo de tirar los documentos a la basura. Siempre me acuerdo, ante esto, me acuerdo de, no sé si vieron la película Hombre mirando al sudeste, en que hay un personaje que es una mujer que va a visitar, si no recuerdo mal, la vi hace mucho, a una persona que está en un neuropsiquiátrico. Y cuando va llegando al lugar, a la vuelta del lugar, una cuadra antes, se cambia, se saca los zapatos que lleva puestos y se pone otros que lleva en un bolso. Y entonces entra al neuropsiquiátrico con otros zapatos. Y cuando sale hace lo mismo, se vuelve a poner los... Y esa cuestión de los zapatos no se explica en toda la película. Y creo que alguna vez se lo preguntaron a Eliseo Subiel, al director, y Subiela dijo, no tiene ningún significado. Y le discutían y le decían, no, pero tiene que tener un significado, lo que significa es tal cosa o tal otra. Y él decía que no tenía ninguno. Seguramente alguno tenía para él y él se negaba a decirlo, pero bueno, son esos elementos que aparecen medio en apariencia de una forma caprichosa o azarosa, pero que terminan teniendo un peso importante en la historia, o al menos para la lectura que cada uno de nosotros pueda hacer acerca de la historia. Nat. Sí, a mí me parece que justamente ahí está la magia, ¿no? Que vas leyendo y se te van ocurriendo distintas interpretaciones. Y yo también al principio dije todo, cuando él dice la primera vez todavía no, yo pensé, bueno, todavía no le va a contar al hijo que la mamá se murió, que de hecho no le cuenta, le hace dar un beso al cadáver, ¿no? Después, más adelante, dije, todavía no, pensé, bueno, no, están también, cuando tiró los documentos también, pensé, la mató él, porque... Después, más adelante, pensé, bueno, no, en realidad están muertos los tres, pero ella fue la primera que se hizo cargo de que está muerta, y ellos todavía no se hacen cargo de que se murieron, no quieren soltar la vida, ¿no? Como que se me fueron ocurriendo estas cosas, y esa es la magia, ¿no? Que justamente lo que decía Samantha en su entrevista, que cuando el escritor escribe y piensa, bueno, acá con esto, en la cabeza del lector, le estoy diciendo esta cosa, y todos ahí cuando él tiró los documentos, quizás se nos ocurrió la misma línea, él la mató, ¿no? Como que justamente ahí me parece que está la magia. Lo mismo pasa con, no sé, yo soy muy fan de David Lynch, del director David Lynch, y para mí, no, o sea, bueno, y la gente se mata, no, porque esto significa esto, no, bueno, la magia es que es como un sueño que no se puede explicar realmente, el autor no dice pasó esto por algo, porque es para que vos te imagines qué pasó. Y me parece que ahí está la magia. Sí. Hay una charla famosa de David Lynch que circuló mucho ahora cuando se murió, y decía, todo el mundo está todo el tiempo buscando explicaciones, buscando que le expliquen todo, que todo sea literal, que todo tenga un sentido. Y no tiene por qué ser todo así. Y en ese punto él jugaba mucho con lo onírico, con los sueños, que recién mencionaba Alejandra, ¿no? Lo de, bueno, en los sueños pasan esas cosas y no todo se explica y no todo tiene un sentido. Y en todo caso el sentido se lo buscamos nosotros después. Bueno, al leer atribuimos sentido, ¿no? El leer consiste justamente en desentrañar el sentido, en primer lugar, de las palabras, y segundo, de las frases, y tercero, de qué cuentan esa sucesión de palabras y frases. Entonces, y un poco acá la idea es compartir, intercambiar y discutir acerca de esos sentidos posibles.
Así que bueno, casi que me convencen, ¿eh? Igual yo sigo estando más del lado de que el que se murió fue él, pero me parece que lo de ustedes tiene mucho sentido también. Otra cosa que pensaba es el lugar de cada narrador. Lo pensaba a partir del epígrafe del cuento de María Teresa Andrueto, que si miramos bien, ¿no? Lo primero que leemos, los 4 cuentos en el orden en el que yo los propuse, lo primero que leemos es el epígrafe de Anne Carson, que dice: en cada historia que cuento llega un punto en el que ya no puedo ver más allá. Odio ese punto. Es por lo que llaman ciegos a los narradores. Y pensaba que así como se pueden ordenar los cuentos que propuse, desde el más realista a lo más fantástico, que me parece que los 4 abarcan así como casi todo el espectro de posibilidades en ese sentido, también se pueden ordenar en relación con el lugar de cada narrador, desde lo más omnisciente y sabio acerca de la historia que cuenta hasta lo menos, ¿no? Y pensaba en que el más omnisciente, el narrador Dios, que lo sabe todo y lo puede contar todo, viene a ser el de Úrsula Le Guin, que me parece que en los relatos de fantasía es medio un clásico, ¿no? Yo no soy experto en textos de fantasía, pero en El Señor de los Anillos y en esa clase de historias, el narrador sabe todo lo que pasa, todo lo que ha pasado, lo que pasará, lo que los personajes sienten y piensan, y es capaz de contarlo. En el de Thomas Downey, el narrador también está en tercera persona, pero se focaliza en Gabriel, y en general los lectores sabemos lo que sabe Gabriel y compartimos sus sensaciones y sus miradas. Cuando Paula habla con Horacio y él asiente, no sabemos qué se dicen, no sabemos qué pasa exactamente cuando van Paula y Martín, el hijo, a la casa abandonada, y que según Martín ven gente. Bueno, no sabemos. Lo que sabemos es lo que sabe Gabriel, lo que Gabriel percibe o lo que a Gabriel le cuenta. En el de Franco, Chiaravalotti, sí. El narrador ya no es en tercera persona, sino en primera persona, entonces ahí ya tenemos más limitaciones aún, porque es lo que ese narrador cuenta, y de hecho es lo que ese narrador escribe en un diario, en un documento, en una supuesta crónica, que probablemente no se publique nunca, porque van a quedar perdidos ahí a merced de los osos. Y en última instancia estaría el narrador de María Teresa Andrueto, el de lo que son fragmentos, ¿no? El que es un narrador ya que casi se difumina hasta casi borrarse, porque lo que tenemos son fragmentos de distintos narradores, y el narrador del cuento, si tuviéramos que pensarlo, es alguien que está como por detrás, que se dedica a hacer la tarea de lo que en una película, en el cine, sería el montaje, de seleccionar los fragmentos y darles un determinado orden. Y pensaba en una frase que se suele citar mucho de Juan Carlos Onetti, el escritor uruguayo, sobre Manuel Puig. Hay muchas novelas de Manuel Puig que funcionan de la misma forma, ¿no? Como un montaje de fragmentos y de discursos de los personajes. Y Puig decía, en un tono un poco peyorativo hacia Puig, que él sabía cómo hablar. Después de leer a Puig, él sabía cómo hablaban los personajes de Puig, pero no sabía cómo escribía Puig. Y lo decía así como con mala onda. Con Andrueto uno podría decir lo mismo, ¿no? Sabemos qué dicen los fragmentos de ese discurso, pero no sabemos qué dice Andrueto. Pero por supuesto, lo que dice Andrueto es eso, es el texto, es el cuento. Así que bueno, esa variedad de posibilidades también me parecía interesante para destacar, para hacer como una lectura transversal, podríamos decir, de los 4 textos, y porque además pensar el lugar del narrador con relación a la historia que cuenta es pensar en el estilo del narrador. Hace poco escuché una entrevista a Ricardo Piglia que decía, el tono del relato es la relación que tiene el narrador con la historia que está contando. Y me encantó, me dejó pensando un montón, ¿no? Repito, el tono del relato es la relación del narrador con la historia que cuenta, que está contando. Como que esa relación define el tono del relato. Y me parece que es genial para pensar en todo lo que leemos, en todas las historias que leemos, en qué lugar se ubica el narrador de esa historia y cómo eso determina o define cuál va a ser el tono y cuál va a ser la forma en que se nos relate esa historia.
Decís, Elena, que querés aportar algo sobre mi comentario. Ya lo activé. Sí, con respecto a Andrueto, bueno, la tenemos viva y sabemos lo que piensa. Ella dice, para escribir no se necesita tener una vida interesante. Dice, yo quiero un lector que se cuestione, que imagine, que se emocione. Y a mí de ese texto lo que me gustó mucho, quizá porque tenga relación con el título del cuento, que se llama Fragmento, y vos ya lo mencionaste, es cómo trabaja el intertexto, cómo va trabajando algunas poesías y cómo trabaja el cuento de Borges, de Juan López y John Ward, y que ella dice les tocó en tiempos una época extraña, ¿no? Y bueno, ese discurso a mí me movilizó mucho por lo que ya dije antes respecto a lo que pasaron los soldados y los abusos de parte de sus superiores. Así que me impactó mucho cómo ella trabajó en las poesías y el texto de Borges para escribir estos fragmentos que realmente había que un poco ubicarlos, ¿no? Como vos decís, forma de capítulos y ese escritor que va narrando desde afuera todos esos hechos, algunos que supimos después, que no supimos en su momento, y bueno, eso quería aportarte con respecto a Andrueto. Sí, hay uno de los fragmentos que habla de un anuncio publicado y dice 39 años después de la guerra, que buscan datos acerca de uno de los militares que torturaba a sus propios soldados. Eso también nos ubica temporalmente, ¿no? Si pensamos en el cuento, si pensamos en cualquier texto, en cualquier cuento, y en la posibilidad de que sean leídos en el futuro, y de que, un poco como decía yo antes acerca de la lengua de Cortázar, la leemos desde ahora y ya las distancias entre cómo hablan los personajes de Cortázar y cómo hablaban en realidad la gente en Argentina en ese momento, pasa el tiempo y eso se va perdiendo cada vez más, ¿no? Y cuanto más tiempo pasa, más se pierde. Lo que funciona muchas veces es incluir en el cuento algún dato, alguna precisión temporal o informativa para anclar el texto. Entonces, claramente, no importa quién lea, cuándo lea el texto de Andrueto, en el futuro, va a saber que está escrito desde cierta distancia de muchos años, ¿no? Desde 4 décadas después. Y me parece que eso también tiene que ver con la posibilidad de escribir un texto así de fragmentario. Porque juega con el conocimiento que tenemos todos, quien más, quien menos, acerca de un episodio tantas veces narrado y a la vez tan imposible de narrar todavía como la Guerra de Malvinas. Hay una película, vuelvo a hablar de otra película, que es muy buena, que si pueden, véanla, creo que está en Cinear, que se puede ver gratis, al menos desde Argentina, que se titula 1982. Sí, y es una peli hecha solamente con material emitido por la televisión entre los días de la guerra, desde el momento en que empieza, el 2 de abril, hasta el 14 de junio de 1982. Y no hay voz en off, no hay nada, es simplemente el montaje, como decía yo antes, ¿no? La de Manuel Puig y demás. Hay unas placas con texto informativo al comienzo y otras al final. El resto, vamos viendo fragmentos de la televisión, y es tremendo cómo desde la distancia que nos dan los años podemos ver y resignificar eso y pensar en cómo la gente veía y recibía eso por televisión en aquel momento, obviamente tiempo sin internet y demás, lo que se veía, la información que se recibía era eso. Y hay muchas escenas de ese famoso 24 horas por Malvinas con Pink y Cacho Fontana, bueno, es súper interesante, pero lo digo porque eso también es un relato fragmentario, también son fragmentos de un relato imposible, esa película, ¿no? Y cada cosa que se escribe, cada cuento, cada novela, cada crónica, viene a sumar, a aportar, a poner lo suyo y a sumar una pieza más al gran rompecabezas que es ese relato. Lidia, estás con la mano levantada. Espero que me estén escuchando porque algunos se me quedan congelados. Sí, estoy.
Quería comentar que, bueno, como todos sabemos, el cuento de Malvinas es el único que es real, es sobre un hecho real y no es ficción, porque lo que cuenta lo cuenta a su manera, de una manera literaria, con un lenguaje literario poético en algunos momentos, pero es sobre un hecho real. Entonces esa es la diferencia. Los demás, los otros que tenemos que interpretar, en el texto de Malvinas sabemos lo que pasó, pero en los demás, como no sabemos, tenemos que interpretarlos. Y también el lector un poco reescribe el libro. Algunos escritores piensan eso. Se dice que una vez que el escritor escribió, el que lee es el que vuelve a escribir el que vuelve a escribir la historia, de acuerdo a cómo le llega y cómo son sus circunstancias y todo lo relacionado con el momento en que lo está leyendo. Y otra cosa, bueno, eso, creo que eso nada más. Nada más, eso era lo que quería decir. Bueno, Gracias. es tal cual, sí, es tal cual como decís, que se aporta desde la mirada. Imaginen qué bueno si tuviéramos ocasión de contar acá con la presencia de Tomás Downey y le hiciéramos llegar nuestras interpretaciones y él nos diría cómo eligió su biela. No significa nada de eso. Y nos dejaría en Baudia. Pero por supuesto que cualquier autor, en este caso él, juega con las posibilidades que se desprenden del texto. Y en general, la mayoría o todos los textos que se publican, antes pasan por muchas lecturas y esas personas que leen el texto conversan con el autor. O sea, casi nunca alguien publica algo sin saber los resultados que eso puede generar. Lo cual no implica que esos resultados sean todos los posibles. Lo que quiero decir es que Tomás Downey le habrá dado a leer este cuento a muchas personas, o a varias, o a algunas personas antes de publicarlo. Alguien le habrá dicho, para mí el tipo está muerto, otro le habrá dicho, no, el tipo está vivo y se mueren todos los demás, otros le habrán dicho otras posibilidades, y él debe haber jugado con eso. Y si en algún caso dijo, no, mirá, todo el mundo entendió, no él, en otros casos pasa, todo el mundo entendió algo, pero yo quise decir otra cosa. Bueno, entonces va y lo modifica o lo retoca, o no, o porque le divierte eso y dice, mira, yo quise hacer esto y salió aquello otro. Bueno, listo, que salga así. Es parte del juego, me parece, y es lo que muchas veces hace interesante proponerse la escritura, ¿no? Escribir y ver qué van a entender los demás. Y como decía también antes yo, cuanto más se escatima la información en un relato, más posibilidades se abren para las interpretaciones. Si yo cierro el texto, si soy más concreto y menos ambiguo con la información que doy, estoy cerrando el sentido. No generando un sentido unívoco, porque después, aunque lo que sucede en el texto se entiende de una sola forma, se pueden hacer otras interpretaciones, pero ya en otro nivel. En el de Tomás Downey ya directamente estamos dudando acerca de qué pasó en la historia, ¿no? Que es como el nivel más profundo de duda. Casi en el límite de que digamos, no, mira, no entiendo lo que pasó, entonces no me gusta, ¿no? Sé un poco más claro. Pero creo que no pasa, por eso digo, casi en el límite. Nat, estás con la mano levantada. Sí, no, bueno, como siempre tengo recomendaciones. No, bueno, de Malvinas, justo el mes pasado Adriana Hidalgo sacó como una promoción por 10.000 pesos de muchas autoras argentinas, y así conocí a Patricia Rato, que es una escritora de Tandil, y tiene este libro que se llama Trasfondo, que es una historia de Malvinas, pero es increíble, el protagonista es un combatiente que está en un submarino, y también en el submarino no llegan las noticias, entonces es todo especulación, y bueno, y después en un momento llega lo sobrenatural, y nada, es buenísimo. Y otra recomendación de Malvinas es un cómic que se llama Tortas fritas de polenta, que también es un chico que estuvo 3 días en Malvinas, y para él el tiempo, a él le pareció que estuvo un mes en Malvinas.
y en realidad fueron como 3 días, bueno, y está toda la historia contada, es un cómic, está muy, muy lindo, también, ¿no? Es una versión que también real y no real, porque a él le parece que transcurrió más tiempo que el que concretamente transcurrió, ¿no? Entonces también juega con esta idea del tiempo que deja de ser el tiempo ordinario, digamos. Y después la última, la de la isla y los fantasmas, y bueno, obviamente me recordó a Otra vuelta de tuerca de Henry James, y no sé si vieron la película Los Otros, que toma mucho de esa novela, pero también me recordó acá más cerca a una novela de Selva Almada que se llama No es un río, que también pasa en las islas de Entre Ríos, y bueno, también en un momento hay como que se mete lo sobrenatural, los fantasmas, me hizo acordar mucho de eso. Y también esto que hablaban del nene, si se ahogó o no se ahogó el nene, bueno, en el último libro de Samantha Schweblin hay justamente, creo que es el primer cuento que juega con eso, ¿no? Una mujer que se quiere suicidar metiéndose en el río, y después no se sabe si se murió o no se murió, ¿no? Todo lo que continúa, ahí está la ambigüedad de si ella sigue viva o si se ahogó, ¿no? Me parece algo como un tema muy recurrente en la literatura y que está muy bueno. De hecho, Distancia de Rescate empieza y es un largo diálogo entre un chico También. y su mamá, y no sabemos si están vivos, si están muertos, y de qué hablan, dónde están. Tal cual, sí toma Sí, mucho de sí. eso. Para mí que lo leyó este cuento Samantha, porque tiene Puede como ser. que, ¿viste? Me acordé enseguida. Y bueno, y después también hablaron de Cortázar, y bueno, uno de mis cuentos favoritos de Cortázar es La isla a mediodía. Si no lo Claro, leyeron, bueno. googleenlo, que está ahí, para se encuentra fácil. Pero tenía el recuerdo de que era como 2 páginas, como si fuera Continuidad de los Parques. Me lo mezclé con ese. Ahora lo busqué y es como son 7 carillas. En mi recuerdo eran 2 carillas. Y bueno, yo cada vez que estoy en un avión y veo una isla, me acuerdo de ese cuento y me da piel de gallina. Así que si no lo leyeron, búsquenlo, que es muy lindo. Sí, ¿Puedo sí. preguntar si te gustó el último de Samantha Schweblin? Sí, me gustó mucho. ¿Sí? ¿Como Sí, Distancia de Rescate? no tanto como Distancia de Rescate. O sea, Ajá. para mí Distancia de Rescate sigue estando muy arriba, ¿no? Y 7 casas vacías, me gusta mucho. Pero sí, bueno, hay uno que es tipo Nubel, el del nene del ojo y ese, que, o sea, sí, me gustó, pero bueno, es como que siento que necesito un poco de tiempo para procesarlo y volver a leerlo, ¿no? Como que 7 casas vacías también en un momento lo leí, y cuando lo releí me gustó mucho más. Es como un disco nuevo que lo tenés que procesar, Claro. que como que lo compré el día que salió y siento como que todavía me falta un poco de distancia para apreciarlo. Bueno, ahí mandé en el chat un parrafito que había escrito antes, como para, ya que hablamos de recomendaciones y demás, lo escribí así de un tirón y de memoria, como para dar una idea de la presencia y la importancia de las islas como tópico narrativo en la literatura universal. Hay una larguísima tradición de islas, así que bueno, ahí lo tienen como un pequeño aporte más. Me sumo a la recomendación de Trasfondo, que es buenísima, la novela de Patricia Rato. Además, unos años después de la publicación de la novela, fue la tragedia de Lara San Juan, donde creo que Lara San Juan era hermano del submarino en el que se basa, porque está basado en una historia real. Hubo un submarino enviado a Malvinas, bueno, en el cual se basa la historia de Patricia Rato. Y que están haciendo una película, o al menos estaban haciendo una peli italiana sobre Trasfondo, que me da mucha curiosidad, mucho deseo de que la concreten y la estrenen. Y dato de color, hace años escribí un artículo donde hablaba de viajes submarinos, que empezaba con 20.000 leguas de viaje submarino, porque se cumplían 150 años de publicación, y llegaba hasta Trasfondo y James Cameron investigando el fondo del mar y del Titanic, y bueno. Pero eso es un dato de color. Bartolomé, estás con la mano levantada. Sí, lo mío es una macana sobre el asunto del sentido. En un viejísimo programa de los uruguayos, no me acuerdo, Upumor, por cuál de esos programas, había un sketch en donde Jorge Luz hacía de un director de cine semejante a Bergman. Hablaba en un castellano parecido a un castellano del que hablaría un europeo nórdico, y Jenny Trailes era la persona que lo entrevistaba. Entonces hablaba de una película en donde el personaje estaba en blanco y negro,
y Jenny Trailes le decía de la maravilla en la que él ponía las contradicciones del alma, y el director le decía, no, pasó debajo de una escalera, se cayó un frasco de pintura blanca y no teníamos tiempo de limpiarlo, entonces el actor actuó con la pintura blanca. Eran las épocas de Bergman y que todo el mundo tenía que interpretarlo de alguna forma. Claro, claro. Sí, eso pasa muchas veces, incluso en el periodismo. Estoy pensando otras cuestiones que, mirá, dice tal cosa porque lo encaran de tal manera, y no, es porque no tenemos otra, o por circunstancias azarosas, o falta de recursos. Siempre está esos juegos. Y la sobreinterpretación, ¿no? El analizar por demás y buscar sentidos extraños o dobles miradas, o incluso conspiraciones. Muchas teorías de la conspiración surgen a partir de cosas que no son, o todas las teorías de la conspiración, del resultado de la pobreza de recursos muchas veces, o de que se hacen cosas sin pensar y sale lo que sale, y era elegir uno, elegir otro. Así que sí, me parece que es bueno que seamos conscientes de eso también al momento de interpretar, y ser conscientes de que no todo tiene por qué tener un sentido, o en todo caso tener un sentido trascendente para la historia, ¿no? En una de esas tira los documentos porque se le ocurre en el momento tirar los documentos, y no porque se haya muerto, porque haya matado a la esposa, ni nada de eso. Bueno, nos vamos quedando sin tiempo. No sé si alguien quiere agregar algo más. No me gustaría que nadie se quedara con algo en el tintero que quiera decir acerca de los cuentos, o en general acerca del club de lectura. Bueno, mientras les doy tiempo por si a alguien le está costando animarse. En el mes de mayo, o sea, el mes que viene, el Club de Lectura cumple un año, cosa que me pone muy contento, que es una iniciativa que me da muchas satisfacciones, disfruto mucho de hacerlo, disfruto mucho de que están ahí, de cuando recibo respuesta de parte de ustedes, de cuando compartimos acá, así que la verdad es que me pone contento, y quisiera que hagamos una especie de celebración el mes que viene. Nada especial, no les voy a proponer una fiesta ni nada de eso, pero sí que ojalá puedan estar, que puedan participar, y que podamos reencontrarnos en un mes en el nuevo encuentro, y que puedan seguir disfrutando de las lecturas y de lo que tengo para proponerles. Emma dice: el estilo de Tomás me hace acordar a Stanley Kubrick, que deja que el espectador interprete. Claro, Kubrick es otro, ¿no? Ves 2001, o ves otras pelis y decís, ¿qué es esto, no? ¿Por qué me está mostrando esto? Bueno, queda mucho lugar a la interpretación nuestra. Así que bueno, es parte de mi propuesta de ofrecer cuentos con variedad de discursos, de géneros y demás, es justamente eso, ¿no? Que haya cuentos más cerrados en un punto, y otros mucho más abiertos. La Isla Siniestra, y hay otra gran referencia, ¿sí? Hay otra peli que es La Isla, que es una con Scarlett Johansson, e Ewan McGregor, creo que también es muy buena, que no es La Playa. Siempre que digo La Isla piensan en La Playa con DiCaprio. No, esta es La Isla, que es muy buena. Bueno, eso, y el mes que viene la propuesta es leer cuentos con cumpleaños, ya que cumplimos años como club de lectura, así que bueno, va a haber los cuentos que ya les informé por ahí en el mail y demás, y algún bonus track, porque hay uno que es muy cortito, entonces esa semana seguro mando 2, bueno, iremos viendo. Así que gracias, de nuevo, lo mismo, si tienen algo más para decir, es ahora el momento, y si no, seguimos en contacto las próximas semanas con nuevas lecturas. Bueno, muchas gracias por estar ahí. Espero que tengan buen mayo. Nos vemos la próxima. Gracias.